Bueno, entonces, hola compañeros, vamos a hablar entonces del sistema nervioso central en esta materia de anestesiología, el cual pues, va a estar centrado en esa parte. Mi grupo está conformado por Sara Serna, Sofía Castellón y mi persona Jonathan Ramírez. Vamos entonces a enfocarnos un poco sobre la anatomía y algo de fisiología del sistema nervioso central, de la placa neuromuscular, la fisiología del dolor y los tipos de anestesia y fases de anestesia. Entonces, para empezar a hablar un poco de anatomía y fisiología, vamos a entender entonces que el sistema nervioso como tal se divide en sistema nervioso central y periférico, que el sistema nervioso central consta del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se divide en cerebelo, ¿sí? Que tiene dos hemisferios. El cerebro, que tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y dentro de él tenemos el diencéfalo, donde está el tálamo, hipotálamo, eh, con hipófisis y el epitálamo con epífisis. También está el tronco del encéfalo, que se encuentra el mesencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo. Y el cerebelo, que ese también pues, tiene dos hemisferios, un vermis y tres pedúnculos. Y como tal, ya después nos vamos por el lado de la médula espinal, que ya posteriormente se hablaría del sistema nervioso periférico, donde se divide en somático, sería el voluntario, y el visceral, que sería el autónomo. El somático, pues, es donde encontramos los 12 pares craneales que ya conocemos y los nervios espinales. Y el autónomo, que se divide, pues, en eferente y aferente. El eferente sería el simpático y el parasimpático, con sus eh, varios ganglios y nervios en ellos, y el aferente, que son ya los varorreceptores y los quimiorreceptores, que lo explicaremos más adelante para toda esta parte eh, de la placa pues, neuromuscular y el estímulo fisiología pues, del dolor. Entonces, para entrar en materia, tenemos primero lo que es las neuronas, ¿sí? Que como entendemos pues que la neurona se encuentra pues la parte de su núcleo en la corteza, ¿sí? Eh, en donde y en la sustancia blanca se encuentran todos los axones, que son las que conducen todos estos impulsos como tal. Eh, entonces las neuronas son un elemento fundamental en el control del sistema nervioso central, porque tienen pues un cuerpo, ¿sí? Que es el soma, tiene unas dendritas que ayudan a hacer la sinapsis eh, como tal, pues donde están los receptores, y el axón, que es ese segmento que nos ayuda en la proyección de los impulsos. Bueno, es importante saber que el sistema nervioso tiene dos tipos de células, que son, pues, como dije, las neuronas, pero también hay unas células glías, que son las células de sostén. Por cada neurona hay aproximadamente 10 glías, y esas nos ayudan, pues, a que haya, pues, una vaina de mielina, para que haya ese impulso saltatorio y pueda viajar, pues, todo este impulso por el axón más rápido. Hay neuronas sensitivas y motoras. Sensitivas, por ejemplo, son las que se encuentran en los dermatomas, que dan la inervación sensitiva de la piel. Y las motoras son las que son liberadas por el sistema nervioso somático, o sea, o el voluntario como tal, por ejemplo, en el músculo esquelético. Y en el músculo liso está como tal la parte del sistema autónomo o el visceral, que conduce pues esta parte del músculo liso. Ya entrando más en materia, entonces el encéfalo, que es donde encontramos como tal lo que es el cerebro, en el diencéfalo, el tallo cerebral y el cerebelo. El cerebro tiene, se puede decir que dos capas, que sería la externa y la interna. La externa, donde se encuentra la, la corteza, que es la sustancia gris, ¿sí? Donde están pues los cuerpos de las neuronas, como lo mencioné anteriormente, y la parte interna, la capa interna, que sería la sustancia blanca, donde están los axones de estas neuronas. Esta corteza cerebral se divide pues en varias, que es la molecular, la granular externa, piramidal externa, la granular interna, la piramidal y la polimórfica. Esta piramidal sería una de las más importantes, porque es donde se encuentra la vía corticopóntica, que es pues, inadecuada para el equilibrio. La vía corticoespinal, que es la que se encarga de los movimientos voluntarios. La vía
vulvar, que es para, para los movimientos respiratorios. Hay que entender o recordar, mejor dicho, que existen unas áreas denominadas áreas de Brodmann, que son descritas por el doctor Brodmann numéricamente, que en total son 47 áreas que tienen pues diferentes funciones. Para esto deberíamos entender entonces que existen varios lóbulos, que sería el lóbulo frontal, el parietal, el temporal, el occipital. También hay uno que es el de la ínsula, el cual se encuentra ubicada en la profundidad de la cisura de Silvio, ¿sí? Que es la que divide el lóbulo frontal del parietal. eh, y el lóbulo temporal, ¿sí? El que se encuentra ahí en esa mitad. Eh, Tenemos entonces que el lóbulo frontal se encarga de los movimientos voluntarios, el lenguaje verbal y el escrito. Una lesión, por ejemplo, en esta parte puede producir una hemiparesia o una hemiplegia, dependiendo pues, del grado de la lesión. Por ejemplo, si es en el lado izquierdo, que generalmente es el más grave porque el 90% de los seres humanos, el lado izquierdo es el lado dominante, entonces podría causar este tipo de alteraciones. Ahí donde se encuentra el área pues 44 y 45 como tal. El lóbulo parietal es donde están los estímulos sensitivos. Esa se encuentra en el área poscentral, donde está el área 312. El lóbulo temporal en la parte, la que se encarga pues, de la parte auditiva como tal. Ahí se encuentra el área 41, ¿sí? Que está en el giro temporal superior. Em, Esta se encarga también de tener pues otras áreas primarias para que, donde sea pues el olfato, el lenguaje, el equilibrio, la memoria, todo esto. También encontramos ahí el área Wernicke, que es el área asociada del área 41, y el área auditiva primaria, que es el área 42. Y el occipital, que es la parte visual, el área visual primaria que se encuentra en el área 17, a nivel de la cisura calcarina, ¿sí? Y ya como tal la ínsula, que como he explicado anteriormente, pues que se encuentra entre la cisura de Silvio, que se encarga de la memoria e integración de las actividades cerebrales. Todo esto era con el fin de entender que existen unas áreas corticales sensoriales y existen unas áreas corticales eh, primarias motoras, sensoriales y motoras. Entonces, tenemos el área somatosensorial, como he explicado, ese es el área que se encuentra en el giro central, el área 312, el área visual primaria, que se encuentra en el giro calcarino a nivel del área 17, a nivel del lóbulo occipital, en la cisura calcarina, el área auditiva, que es el área 4, el área gustativa primaria, el área olfatoria primaria y el área vestibular primaria, que va a tener pues en el lóbulo temporal. Y las corticales primarias motoras, que serían pues en general tres. Está la área motora primaria, en el lóbulo frontal, básicamente, exactamente en el área precentral, el área 4, que aquí pues donde salen puestas esas neuronas motoras superiores. Está la suplementaria, que está en el área 6, y la premotora en el área 8, ¿sí? Que está más hacia la corteza pues primaria o hacia el surco central, mejor dicho. Entonces, también hay que entender que existen unas áreas corticales del lenguaje, como son el área de Wernicke y el área de Broca. Por ejemplo, entonces el área de Wernicke, que es el área 22, que se encuentra en el giro temporal posterior, lleva a la unión paritotemporal. Una lesión en esta área va a producir una alteración en la comprensión del lenguaje hablado. Eh, ya en el giro angular, que es el que se encuentra posterior a la fisura de Silvio, la alteración va a generar una compresión, un trastorno en la comprensión del lenguaje, pero escrito. ¿Sí? Es la diferencia con el de Wernicke. El área de Broca está a nivel del lóbulo frontal y se encarga de la parte del lenguaje. Es donde se encuentran dos estructuras importantes como la pars triangularis y la pars opercularis. Está también el fascículo arqueado arcuato, que comunica el área de Broca con el giro angular eh, y con el de Wernicke. Listo, entonces ya entrándonos más en el cerebro, tenemos entonces la parte media como tal, que es el cuerpo calloso. Encontramos pues el cuerpo calloso, el cual se divide
en 5 porciones, que es el rostro, donde está el pico, la rodilla, el cuerpo calloso y el esplenio, ¿sí? El cuerpo calloso, pues, como les dije, se encuentra en lo profundo del cerebro y es el que se conecta a los dos hemisferios cerebrales y coordina, pues, las funciones de ambos. Eh, Listo, también encontramos entonces los núcleos de la base, que es donde está, pues, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico, la sustancia negra, el hipotálamo. Eh, pero hay que tener en cuenta que estas estructuras en la sustancia gris eh, van acompañadas de unas fibras que se encuentran en la sustancia blanca, ¿sí? Habíamos entendido entonces que la sustancia blanca son los axones de las neuronas. Estas son las que transportan el estímulo que se forma a través de los cuerpos de las neuronas, ¿sí? En la sustancia gris, en la corteza, en los núcleos, como les acabo de decir. Y se dividen en tres tipos de fibras, que serían las fibras comisurales, eh, que son las que están de color rojo en esta imagen. Estas fibras comisurales o interhemisféricas son las que se encargan de comunicar los dos hemisferios vertebrales a través de la línea media. Un ejemplo sería el cuerpo calloso, ¿sí? Que es donde se encuentra este tipo de fibras. Las fibras de asociación son las que están en color verde en esta imagen. Estas son, pues, son fibras más cortas, pero pues, hay algunas largas. No comunican un hemisferio con otro, sino que comunican distintas áreas dentro del mismo hemisferio. Se encuentran las fibras de proyección, ya si son fibras pues mucho más largas, son las que están de color azul, son fibras que dan pues la aferencia para conectar la corteza con centros inferiores. Y son fibras pues del tracto corticoespinal que comunica el área 4 hasta el dedo gordo que se quiere mover. Por ejemplo, si se conecta una vía de un centro principal a un centro secundario. Eh, Sería, por ejemplo, en el caso del dolor y temperatura. Un estímulo sensitivo va a viajar, ¿sí? Va a subir por la columna y va a llegar hasta las neuronas, llega al bulbo y al área 312, que es la área sensitiva. Toda esta fibra se llama fibra de proyección. Como les digo, que es esa azulita que se ve ahí, es como el ejemplo pues, del bosquejo. Otra parte importante sería el cerebelo, ¿sí? Que tiene pues varias divisiones o estructuras del hemisferio cerebral, ¿sí? Derecho, izquierdo, el vermis, porción folicular, porción nodular o el vermis, de las cerebelosas. Eh, Como ya sabemos, el cerebelo se va a encargar del equilibrio, el tono muscular, el control de los movimientos, ¿sí? Las lesiones en el cerebelo no van a generar una parálisis, porque esta ayuda a controlar, como les digo, el movimiento. Entonces, va a generar es un síndrome cerebeloso pero también puede generar nistagmus, sensación de vértigo, vómito o una cefalea occipital. Y ya ahí nos vamos desprendiendo hacia la parte pues, de la médula espinal, que es la parte pues, del sistema nervioso central que transmite estos mensajes desde y hasta el cerebro. Esta se encuentra pues, dentro de las vértebras como está en la imagen. Esta también ayuda a protegerlas pues, de un trauma. Eh, Bueno, este hace un recorrido hasta L1, donde ya se desprende pues varias raíces para introducirse cada una pues por diferentes agujeros. Entonces más o menos en la parte cervical tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros. Entonces cada asta sale varias raicillas nerviosas que forman un solo filete nervioso que se va a llamar raíz. Explica la imagen. Si la raíz sale del asta posterior, que es la que está en azulito, se va a llamar raíz dorsal. Y si sale del asta anterior, se llama raíz anterior o ventral. Eh, entonces, aquí tenemos que en medio se encuentra la sustancia gris, que usualmente forma una H, ¿sí? Tiene pues las asas posteriores y anteriores, como les había mencionado. Pero también hay una intermedia que es la que comunica y ayuda pues a la inervación autónoma, simpática y parasimpática.
Las posteriores se encargan pues de la inervación sensitiva y las anteriores de la inervación motora. Eh, a medida que va aumentando de tamaño pues, las vértebras, a medida que va descendiendo, la sustancia gris se va creciendo, ¿sí? Y la blanca son los axones que ya se había mencionado. eh, Hay unos agujeros o canal pues ependimarios que se encuentran en la mitad de esta H de la sustancia gris, eh, por allí donde pasa el líquido cefalorraquídeo, después de que sale de los agujeros de Luschka y de Magendie en el cuarto ventrículo. Y ya en la parte de la irrigación de la médula espinal, tenemos pues muchas arterias que se encargan de esto, como está en el bosquejo, que es la arteria espinal anterior, las espinales posteriores, la arteria medulares y arterias cementarias, la arteria radicular anterior o arteria radicular mayor. Y el drenaje venoso está formado por un plexo, que se llama el plexo vertebral externo o plexo vertebral interno y plexo vertebral interno, perdón, que se van a unir a través de la vena basivertebral. También hacen venas radiculares anteriores y posteriores y una vena medular cementaria. Listo. Entonces yo les voy a hablar un poquito sobre la placa neuromuscular. La placa neuromuscular, o también le dicen la unión neuromuscular, es la zona donde se conecta el nervio de tipo motor del sistema periférico con el músculo. Y esto va a realizar la contracción y me va a llevar al movimiento. Pasa, por favor. Esta está compuesta por la motoneurona inferior, que se localiza en las astas anteriores de la médula espinal o en su efecto en los núcleos motores de los pares craneales. También está compuesto por el axón de la motoneurona inferior, que se encuentra recorriendo el nervio periférico, las terminales presinápticas que constituyen el botón axónico, la hendidura sináptica y finalmente la terminal postsináptica, que es formada por la membrana celular de las fibras musculares estriadas esqueléticas. El neurotransmisor por excelencia de la conducción del neuromuscular para que se pueda dar la contracción y el movimiento va a ser la acetilcolina. Pasa por favor. Bueno, entonces acá tenemos proyectada una neurona, ¿cierto? La neurona y el músculo. Entonces, para que se lleve a cabo la contracción, se necesita de un potencial de acción. Y este es transmitido inicialmente de una neurona a una fibra muscular. Por eso, pues, digo que en la esquina izquierda está la neurona y el músculo. Entonces, ya después, la flecha nos va a llevar a la unión muscular. En la parte de arriba vamos a tener la parte terminal de la acción, que este es el botón sináptico. Y en la parte de abajo vamos a tener la membrana postsináptica, que es la fibra muscular. Entre los dos hay un espacio que es la hendidura sináptica, que es donde están pues esos punticos rojitos. Bueno, la membrana del botón sináptico, o sea, la de arriba, va a tener canales de calcio activados por voltaje. Dentro del botón sináptico vamos a tener unas pequeñas vesículas que ahí están señaladas. Estas vesículas, que son las que están encerradas en unos círculos, van a ser las vesículas que van a tener el neurotransmisor que es de acetilcolina. En la membrana postsináptica, que acuérdense que es la de abajo, vamos a encontrar receptores nicotínicos de iones de calcio y sodio de fuera de la célula. Y adentro vamos a tener potasio. ¿Listo? Entonces miren que los receptores nicotínicos son verdecitos que tienen dos bolitas rojas. Entonces, ¿cómo se va a dar el impulso? Entonces, va a llegar un potencial de acción al botón sináptico y esto va a provocar que se despolarice la membrana. Ya después de que se despolarice la membrana, se va a poner más positiva y se abren los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces el calcio entra y hace que las vesículas con acetilcolina se liberen el contenido que estaba en toda la hendidura sináptica y se va a unir a los receptores nicotínicos. Esto va a abrir los canales iónicos y esto va a provocar que entre sodio y salga potasio.
y va a haber más concentración de sodio dentro de la membrana y eso provoca un potencial de acción que se propaga de célula en célula. Luego, pásala por favor. Luego de que se lleve todo esto, la acetilcolina se va a liberar de los receptores y se va a degradar por acción de la enzima llamada acetilcolinesterasa. Esta enzima va a degradar la acetilcolina y el acetato y la colina vuelve al botón sináptico para poder ser reutilizada para que se pueda volver a dar la misma explicación que dije en la diapositiva anterior para que se pueda dar el potencial de acción. En el citosol del botón sináptico vamos a tener acetilcoenzima A más la colina por medio de una enzima que se llama colina acetiltransferasa y esta nos va a ayudar otra vez a convertirse en acetilcolina. Entonces, esta es como toda la fisiología de la placa neuromuscular. Pasa, porfa. Ahora vamos a hablar de la fisiología del dolor. Pero para poder hablar de la fisiología del dolor tenemos que saber qué es el dolor. Entonces el dolor es definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a una lesión real o potencial. Es un síntoma que puede ser muy subjetivo, pero siempre debemos encontrar la causa ya que puede haber daño en un tejido. Pasa, porfa. Podemos clasificar el dolor en agudo y crónico. En el agudo se dice que es la activación inmediata de los sistemas nociceptivos por una noxa y tiene como función de una protección biológica, ¿cierto? Entonces, este dolor es de naturaleza nociceptiva y aparece por estimulación química, mecánica o por otros nociceptores específicos. Y el crónico no posee una función protectora y es más un síntoma que se considera una enfermedad porque se ha repetido varias veces. Es un dolor persistente que puede seguir por un tiempo prolongado después de una lesión e incluso después en ausencia de ella. Y suele ser refractario a los tratamientos pues, que se ha venido aplicando. Pasa, porfa. Los mecanismos fisiopatológicos, entonces, el dolor puede diferenciarse en nociceptivo y neuropático. El nociceptivo es el dolor por la consecuencia de una lesión somática o visceral, que ya lo vamos a tocar más adelante y nos vamos a enfocar más en el nociceptivo. Y el neuropático es un dolor que es un resultado de una lesión o alteración de la transmisión de la información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central o periférico. Una de las características es la presencia de alodinia. Pasa, porfa. Entonces, los nociceptores son demasiado importantes para hablar del dolor, ya que son los receptores especiales sensoriales capaces de diferenciar entre estímulos inocuos y nocivos. Son terminaciones periféricas de las fibras aferentes sensoriales primarias. Entonces, en el cuerpo tenemos regados un montón de estos receptores de dolor que se llaman nociceptivos porque detectan lo nocivo, ¿cierto? Entonces estos reciben información y transforman los estímulos locales en potenciales de acción que son transmitidos a través de las fibras aferentes sensoriales primarias hacia el sistema nervioso central. Y pueden haber tres tipos de nociceptivos. Pueden haber los nociceptivos cutáneos, los musculoarticulares y los viscerales. Y estos se van a transmitir de acuerdo a dos tipos de fibras. Los nociceptivos los nociceptivos A gamma y los nociceptivos C amielínicos. ¿Listo? Pasemos, porfa. Bueno, entonces, eh, entonces, las dos tipos de fibras. Entonces tenemos la fibra que es la fibra A y la fibra C. En la fibra A vamos a tener que se van a diferenciar según dolor rápido
o dolor lento. Entonces, en la fibra A vamos a tener un dolor rápido, mielínico, de características mielínico gruesas, o una velocidad más rápida que es de 20 metros por segundo, perdón. El neurotransmisor va a ser el glutamato y va a ser por un tracto que es el neoespinotalámico. Lo común de estos dos tipos de fibras es que los dos se van a transmitir por el tracto espinotalámico, pero diferentes. Bueno, y la fibra C va a ser un dolor lento, amielínico fino, este sí, la velocidad va a ser mucho más lenta, el neurotransmisor va a ser la sustancia P y va a ser por el paleoespinotalámico. Pasa, porfa. Bueno, entonces, acá tenemos una imagen que nos va a explicar más o menos cómo llega el dolor fisiológicamente. Entonces, llega un estímulo doloroso, ¿cierto? Y se activa el nociceptor. Las fibras van a llegar anatómicamente por el nervio raquídeo y se va a dividir una motora, que es la parte de abajo, y otra sensitiva, que es la parte de arriba. Estas hacen un relevo en el ganglio de la raíz posterior y llegan a la asta anterior de la médula. Y ahí se parten las fibras. Si las fibras se van para el mismo lado, solo suben hasta el tracto espinotalámico anterior. En cambio, si las fibras cruzan al otro lado y suben, esto lo hacen la mayoría de las fibras, va a ser el tracto espinotalámico lateral y el objetivo es llegar al tálamo. ¿Listo? Pasa, porfa. Bueno. En esta vemos que las delta llegan, que la A delta y las fibras A delta, que ahorita me había equivocado, es las delta, y las fibras C llegan y hacen un relevo en la lámina 1. Estas van a ir rapidísimo, en cambio las C, que habíamos dicho que son más lentas, hacen un relevo, pero más lentamente, eh, y llegan al mismo punto. Pasa, porfa. Aquí vamos a explicar entonces otro poquito como de que cómo llega pues el dolor al tálamo. Entonces, primero otra vez tenemos un estímulo. Este estímulo va a despertar al nociceptor. Luego se va a transmitir por las fibras C y por las fibras A delta. Luego este va a llegar al ganglio, luego al asta posterior de la médula, luego a las fibras del espinotalámico anterior y a las fibras del espinotalámico lateral, que son más comunes, y en el tálamo van a llegar a los núcleos. Estos núcleos van a llegar al centro ventroposterolateral, que recoge todas las sensaciones del cuerpo, que son el tacto, la temperatura, la presión, y el ventroposteromedial, que es el que recoge las sensaciones de la cara y de la cabeza. Finalmente, estas fibras de dolor van a llegar al área sensitiva primaria, a la corteza postcentral para identificar todo lo que es la intensidad y la localización del dolor. Al lado de esta área sensitiva secundaria eh, es donde está la percepción. Significa pues que el dolor que se tiene y hasta pues va a ser una conexión con el sistema límbico, que este va a ser muy importante porque tiene el componente emocional que me puede llegar a generar el dolor. Entonces, como está al lado del sistema límbico, es muy importante reconocer que las personas con dolor crónico se van a afectar demasiado y van a padecer de depresión o de ideas suicidas o de enfermedades mentales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pasa, porfa. Luego de terminar, pues
toda la explicación que veníamos hablando, vamos a hablar del sistema de analgesia endógena. Entonces, el cuerpo, además de poder modular el umbral de activación del nociceptor después del estímulo doloroso, que es lo que venimos hablando, también puede modular el paso de un estímulo doloroso hasta la corteza mediante el sistema de analgesia endógena. Entonces, se puede con la mente, que se puede modular, que tanto el estímulo se interprete como doloroso. Entonces, acá la neurona receptora del dolor, cuando llega a las láminas de las astas posteriores, lo detiene hasta, háganse de cuenta, un policía y este va a modular qué tanto el estímulo pasa. Entonces, algunas veces hace de analgesia. Y esto es cuando disminuye o desaparece el dolor. Entonces, hay tres estructuras que modulan el sistema de analgesia endógena. Los primeros son los núcleos periventriculares, que ahí los tengo pues encerraditos. Segundo, la región gris periadictual, que es como alrededor del conducto de Silvio. Y el tercero es el núcleo magno del RAFE. Estas tres estructuras, mediante las encefalinas y otros opioides naturales, van a interactuar para detener o modular pues todo el paso del sistema doloroso. Entonces, vamos a tener tres opioides naturales. Vamos a tener la dinorfina, que viene de la provinorfina, la beta-endorfina, que viene de la descomposición de la melanocortina, también pues, puede salir de la hormona TSH, y las encefalinas, que vienen de la metilencefalina. Y estas moléculas nos van a ayudar a modular el paso del dolor. Pasa, porfa. Entonces tenemos varios tipos de dolores. Tenemos el dolor somático, el dolor visceral y el neuropático, que eso ya lo habíamos visto más adelante. Entonces el somático casi siempre la localización es localizado en un lugar específico. La descripción del dolor algunas veces es punzante o muy agudo. Generalmente esto nos ayuda pues a describir en qué parte se puede enfocar el dolor. Puede ser por predominio de las actividades de las fibras A delta, que ya habíamos hablado, y transmitido a través del sistema nervioso somático. Puede ser por una laceración, una quemadura superficial, una estomatitis o una otitis media. También tenemos el tipo de dolor visceral, que este ya sí reconocemos que es visceral porque va a ser generalizado. La descripción del dolor es que va a haber malestar, sensación de opresión, cólico, y este puede ser agudo. El predominio de las fibras van a ser C, van a ser a través del sistema nervioso central, y el dolor va a ser como en el periósteo, articular, muscular. Aquí puedo tener apendicitis, que algunas veces el dolor es generalizado y no se puede identificar bien de dónde viene el dolor, colecistitis y litiasis renal. Y el dolor neuropático, que es radial, irradiado o específico, este dolor puede ser de tipo quemante, como una descarga eléctrica, ardoso o lacerante. Esta puede ser una lesión del nervio periférico o lesión a nivel del sistema nervioso central, y puede, en unos ejemplos, puede estar en una neuralgia del trigémino. Ustedes saben que ese dolor es impresionante, una neuralgia postraumática, una neuropatía diabética o una amputación pues de una extremidad. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos y las fases de anestesia. Entonces, para mirar un poquito pues el contexto de la historia, vemos que la anestesia ya se daba hace varios siglos antes de Cristo, y lo que se usaban era el opio mezclado con vino u otro tipo pues como de alcohol. También se usaba el frío, que era para una anestesia local, el cannabis. Todo esto se hacía pues como con el fin de facilitar en el momento de hacer algún procedimiento a alguna persona que lo requería. Pásala, por favor. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos es qué debe hacer el anestesiólogo antes de realizar un procedimiento quirúrgico. Entonces,
Se debe dar una cita prequirúrgica donde se va a evaluar el paciente de una forma detallada. Se debe hacer pues como una anamnesis de una forma cuidadosa, se debe preguntar por los antecedentes familiares, también se deben presentar pues como se debe preguntar por los antecedentes personales. Aquí que se mira si hubo cirugías previas, si el paciente fuma o no fuma, si de pronto tiene algún consumo de sustancias psicoactivas, ya que esto puede tener el metabolismo como más rápido en los fármacos. También hay que tener en cuenta que se debe mirar qué propuesta tiene el cirujano para el procedimiento, la agresividad de la intervención y de ahí ya se va a mirar como el aproximado de la duración del procedimiento. Entonces, toda esta revisión se debe hacer al paciente con el fin de empezar a implementar el tipo de anestesia que se va a tener en la cirugía. Otra de las cosas importantes es que se le debe brindar educación al paciente de cómo se va a realizar el procedimiento y cuál es el periodo de ayuno que él debe tener. Pasas, por favor. Entonces, cuando miramos los tipos de anestesia, tenemos tres: el local, el regional y la anestesia general. Pero para tomar esta decisión de qué tipo de anestesia se va a usar, se debe mirar cuál es eh, la necesidad del paciente. Entonces, si se necesita solamente una anestesia para una parte del cuerpo, o en realidad necesitamos como compromiso del cuerpo completo que esté anestesiado. Entonces, en este caso vamos a hablar de la anestesia local, que es un tipo de anestesia que solo va a actuar sobre pequeñas partes del cuerpo. Cuando el paciente no presenta dolor en esa área, va a facilitar para que el médico pueda realizar el procedimiento tranquilamente. El tipo de anestesia puede ser tópica o sea, por ejemplo, si es en gotas, entonces se puede usar en los ojos, también puede ser en spray, que se puede usar en la garganta, o también puede ser en gel, que se puede usar en la piel. En la piel también se puede usar en la superficie haciendo infiltraciones de anestesia local por medio pues como de una jeringa y una aguja, y la duración de este tipo de anestesia es aproximadamente de media hora a 2 horas. Va a depender de qué, del tipo de anestesia. Un ejemplo es que la bupivacaína puede durar más que la lidocaína. Y también hay que tener en cuenta la dosis total que se va a administrar. Entonces, a mayor dosis, mayor duración. Eh, También depende si se van a utilizar vasoconstrictores. Entonces, la utilización de esos vasoconstrictores hace más lenta la absorción, prolonga la duración de la acción y va a disminuir la concentración plasmática, que también nos puede generar como una toxicidad. Pásala, por favor. Ahora vamos a mirar la anestesia regional, que esta actúa pues como sobre una región específica. Entonces hay que mirar que en realidad dónde está la lesión, si es en miembros inferiores o si es en miembros superiores, para saber qué sitio se debe hacer como un bloqueo o aplicar la anestesia. Entonces, tenemos como ejemplo la anestesia raquídea o intratecal. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? La aguja atraviesa la dura madre y el anestésico se aplica en el espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y la otra es anestesia epidural, que en este caso la aguja no va a atravesar la dura madre, el anestésico queda en el espacio de entrada de los nervios en la médula, o sea que queda por fuera de la dura madre, y en este caso se puede dejar un catéter permanente para administrar continuamente como el anestésico. Lo más común o donde se usa más es en los partos o también para controlar algún dolor de un posoperatorio. Pásala, por favor. La anestesia general induce a una ausencia temporal de la sensibilidad de todo el cuerpo, también va a estar acompañado de la pérdida del conocimiento.
es necesaria pues utilizarla en intervenciones que ya son muy complejas, es un estado inconsciente donde va a haber analgesia, relajación muscular, depresión pues de los reflejos. Es similar como a un coma farmacológico para que el paciente no se vaya a despertar con los estímulos que se van a realizar durante todo el procedimiento. Pásala, por favor. Ahora vamos a hablar de las fases de la anestesia. Entonces vamos a empezar. Hay tres cosas importantes. Es lograr la sedación, que haya una analgesia y que haya una relajación muscular. Entonces la sedación se hace mediante el uso pues de anestésicos endovenosos o inhalatorios. La inducción endovenosa suele ser como más confortable para el paciente, excepto pues cuando se usa sevoflurano, que es como más confiable. El resto de los agentes inhalatorios provocan irritación bronquial, por lo que se reserva pues como el uso de estos para el mantenimiento pues de la sedación durante el procedimiento. Pásala, por favor. Luego de esto pasamos al mantenimiento. Entonces, en el mantenimiento lo que debe haber es una continua administración de fármacos para poder desarrollar el procedimiento de una forma segura. La vía más adecuada para este tipo de administración de mantenimiento puede ser la vía intravenosa, y esto nos va a ayudar mucho pues como para realizar un procedimiento seguro. Pásala, por favor. Luego viene la fase de la recuperación. Entonces, cuando se llega al momento de terminar la cirugía, entonces el anestesiólogo lo que debe hacer es empezar a administrar antagonistas de los fármacos que había utilizado para poder realizar una correcta recuperación del paciente. El paciente ya pasa pues como a reanimación y va a estar vigilado todo el tiempo hasta que pueda recuperar la totalidad de sus funciones. Pásala. Bueno, existe un nivel de profundidad de la anestesia. Está basado pues como en la clasificación de Gödel. Para saber de pronto un poquito, el señor Arthur Gödel creó pues como uno de los primeros sistemas de seguridad en la anestesiología. Eso ocurrió en el año 1937 y son 4 pasos para esta clasificación, son 4 puntos. Uno de ellos es la inducción o la analgesia. Entonces, en este se hace una acción pues como del fármaco sobre los centros superiores y va a comenzar desde que se inicia a administrar el anestésico hasta que ya empieza a ocurrir pues como la pérdida de la conciencia o la somnolencia del paciente. Entonces van a haber unos síntomas que son trastornos de percepción y disminuye la sensación dolorosa que tenga el paciente en ese momento. También va a tener unos signos que van a ser muy normales y tienen como utilidad, digamos, este tipo de inducción que es como la analgesia en procedimientos como partos, analgesias obstétricas. Pásala, por favor. Hay otra clasificación que es la segunda, que es la excitación o el delirio. Entonces, esta sería una acción depresora del anestésico sobre los centros corticales superiores. Entonces, comienza con la pérdida pues, de la conciencia del paciente y termina cuando empieza la respiración irregular. Entonces, los signos que va a tener el paciente es un estado de excitación, donde el paciente involuntariamente puede estar luchando, puede tener un llanto, puede empezar a reír o a cantar, y el paciente pues no tiene todos sus sentidos para saber lo que está haciendo. También hay unos síntomas que van a empezar a cambiar. Entonces, la respiración empieza siendo irregular, las pupilas dilatadas,
ahí la secreción lagrimal va a estar presente, movimientos oculares que se desplazan rápidamente, los reflejos van a estar acentuados, el tono muscular aumentado y el pulso va a estar elevado. La presión también puede estar elevada. Pásala, por favor. La anestesia quirúrgica, que es el punto 3. Entonces aquí va a haber una depresión de los centros voluntarios del tronco cerebral y la médula espinal. Entonces, esta va a comenzar en la regularización de la respiración y la pérdida del reflejo palpebral y termina en la parálisis vulvar. Pásala, por favor. También tiene unos signos y unos síntomas que están pues como cada puntico para no detenernos en cada uno. Y devuélvela, Jonathan, un momentico, la parálisis vulvar. Bueno, entonces, este vendría a ser el cuarto, que sería la parálisis vulvar. Aquí, ¿qué ocurre? No hay un soporte cardiovascular y respiratorio. En esta etapa es letal para el paciente. Por lo tanto, pues el objetivo del anestesiólogo es hacer como una transición del paciente y devolver el paciente como a una etapa 3. Debe mantenerlo allí pues como durante la operación para que no haya como tanto riesgo. Comienza desde la detección de la respiración y termina cuando ya ocurre pues como un paro cardíaco. Entonces, los signos que se presentan son que la respiración ya está detenida, las pupilas están midriáticas, o sea que van a estar fijas, la secreción lacrimal ya va a estar ausente, los movimientos oculares también van a estar ausentes, los reflejos están abolidos, el tono muscular tiene una flacidez extrema, los pulsos pueden llegar a aparecer y la presión arterial también. Bueno, existen 4 planos de la anestesia. El primer plano va a comenzar con la regularización de la respiración y la pérdida del reflejo palpebral. Termina cuando los ojos quedan inmóviles. Entonces aquí también la respiración ya va a estar amplia y rítmica, las pupilas mióticas, la secreción lacrimal en este momento va a estar presente. En estos dos planos siempre va a estar presente la secreción lacrimal, los movimientos oculares disminuyen progresivamente y el pulso va a estar normal y la presión arterial también va a estar normal en estos dos planos. Pásala, por favor. En el plano 3, entonces ya comienza la parálisis de los músculos intercostales inferiores y va a terminar cuando ocurra la parálisis de todos los intercostales. Entonces aquí los signos van a cambiar un poquito. La respiración disminuye como de la respiración torácica y ya se va a tomar como diafragmática, las pupilas, el diámetro va a empezar a aumentar, va a haber escasa reacción a la luz, ya la secreción lacrimal va a ser escasa, los movimientos oculares van a ser ausentes, todos los reflejos van a estar abolidos, el tono muscular ya va a estar en una relajación acentuada, el pulso empieza a aumentarse y la presión arterial empieza a disminuirse. Y el plano 4, que comienza en la parálisis completa de los músculos intercostales y termina en la parálisis del diafragma, entonces aquí también ya empieza la respiración tipo abdominal o diafragmática, las pupilas están midriáticas, está muy escasa la secreción lacrimal, los movimientos oculares ya van a estar totalmente ausentes, reflejos abolidos, el tono muscular está en una relajación muy acentuada, también el pulso va a estar aumentado y la presión arterial va a estar disminuida. Pásala, por favor. Hay otras formas de anestesia. Entonces, aquí miramos la analgesia y la relajación muscular. Entonces, la analgesia es como una forma de combatir el dolor. Entonces, se van a usar opiáceos, no produce amnesia,
son de gran potencia, da una buena estabilidad en hemodinámica, el tiempo de acción ya va a ser corto, lo que hace pues que más manejable los pacientes. Aquí se usaría, pues estaríamos hablando ya del fentanilo. También se puede usar morfina, meperidina, en esta parte pues como de la analgesia. Y en la relajación muscular se usa en especial pues como para la intubación endotraqueal. También hay que tratar de hacer como, o sea, inducir a, a una, perdón, en este caso entonces de la relajación muscular se usa especialmente para la intubación endotraqueal. ¿Por qué razón se va a hacer eso? Porque es una zona muy reflexógena y puede inducir a náuseas o a un bloqueo laríngeo. Entonces, para esto se van a usar relajantes musculares despolarizantes, que van a actuar como antagonistas de los receptores nicotínicos de la placa motora. Entonces, es muy importante pues como esta parte de la relajación muscular. Pásala, por favor. También hay que tener muy en cuenta a los pacientes que son ancianos, porque ellos van a presentar unos cambios fisiológicos muy importantes que generan mayor riesgo de morbimortalidad. Hay que tener en cuenta 4 cosas con los ancianos, y es que la disminución de la función renal se va a ver afectada, que se van a elevar los niveles plasmáticos y esto aumenta la vida media de los fármacos. La segunda es que la disminución del metabolismo hepático, que va a determinar un descenso en el metabolismo y en la eliminación, pues cuando ya hay numerosos fármacos. La tercera es el descenso en el número de los receptores y la capacidad de su respuesta a los fármacos. Y la cuarta que hay que tener en cuenta con los ancianos es que una mayor morbilidad y mortalidad preoperatoria puede existir en ellos y puede estar potenciada como por múltiples enfermedades ya coexistentes en ellos. Pásala, por favor. Bueno, entonces, ¿qué debe hacer el anestesiólogo después de aplicar una anestesia? Son 2 cosas. Una, mirar toda la parte de la analgesia posoperatoria, mirar qué medicamentos puede mandar, puede incluir AINES para poder evitar alguna complicación con los pacientes. Y también lo otro que debe tratar es las náuseas y los vómitos que pueden provocar el posoperatorio. Entonces, para eso también puede usar los antieméticos. Dale, por favor. Bueno, este es un algoritmo como de la anestesia, los tipos de anestesia, donde nos habla pues de la anestesia local, la regional y la anestesia general. Y como que se puede llevar a una sedación o también se puede llevar a una anestesia mixta. Pásala, por favor. Pásala. Pues, gracias. Muchas gracias.